la tasa de interés. Estamos con Julio Gambina para analizar este escenario de hasta cuánto puede llegar a subir el Banco Central la tasa para que el dólar no se escape y para no frenar la actividad, incluso porque cada vez que sube tan fuerte la tasa de interés, hoy es una tasa de interés que está en negativo, ¿no? Es un 9,7% mensual, la tenés en negativo frente a lo que fue la inflación de agosto, que nadie la calcula en menos del 10,7%. Y el financiamiento se te va carísimo, ¿no? Mirá, buen día, Mariano. En efecto, la tasa de interés va a subir todo lo que sea desde un punto de vista ortodoxo, el freno de la especulación, de la suba de precios, especialmente del tipo de cambio, tiene que ver con elevación de la tasa. Ya está muy elevada la tasa de interés en la Argentina, es prohibitiva para la actividad productiva y además hay que ver que el grueso de la capacidad prestable del sistema financiero en la Argentina está colocada en el Banco Central, en el ELIX. Y prácticamente, digamos, es el Estado el captador del crédito disponible que hay en la economía argentina. Ese es uno de los puntos claves que hay que cambiar estructuralmente, te diría, una reorientación de la actividad y de la política económica en la Argentina tiene que ver con hacia dónde orientar el crédito. Está claro que la inflación es un gran condicionante de la economía argentina, como vos señalás, la inflación que conoceremos en los próximos días del mes pasado va a estar en los 2 dígitos, la discusión es cuántos son esos 2 dígitos y la base que deja para la medición del mes que recién empieza, que claramente con la devaluación del 14 de agosto deja un precedente más que preocupante. Y lógicamente el gran tema es el nivel de actividad, la capacidad que eso tiene en el tema del empleo y de los ingresos de la población. Un tema, te diría, que es estratégico a la hora de pensar las elecciones del 22 de octubre y sobre todo en la política del gobierno. Fíjate que el gobierno, después de la devaluación, lo que hizo fue políticas compensatorias de ingresos y ahora lo que anuncia, una vez recompuesto un poco las reservas internacionales, es tratar de autorizar importaciones, con toda la intención de que no caiga la actividad, que se mantengan los niveles de empleo, que disminuya la conflictividad empresaria, especialmente por esas medidas compensatorias que suponen desembolsos de las empresas para mejorar los ingresos. Siempre todo relativamente, por supuesto, pero digamos que estás en un inestable equilibrio con cuentas. Sí, el tema es que estas medidas compensatorias, ¿no, Julio, de que vos hablás, para compensar los ingresos, lo que le provoca a la empresa es un aumento de costos, ¿no? Con lo cual va a provocar más inflación, va a tener que subir los precios, entonces va a provocar más inflación. Lo mismo que la suba de tasas de interés, ¿no? Cada vez el Banco Central tiene que subir la tasa de interés. ¿Y qué provoca? Y te encarece el financiamiento. Hoy un descuento de cheque está en el 170% ya. Entonces, ese encarecimiento del financiamiento se lo tiene que trasladar al producto, evidentemente para no ir a pérdida, con lo cual te provoca más inflación, además de la emisión monetaria, ¿no? Que provoca para pagar toda esta bola de nieve de intereses del ELIC, que más emisiones, más inflación futura también. Mira, creo que hoy la preocupación gubernamental está en captar votos. Creo que la inflación es el principal problema visible y estructural de la economía argentina, junto con el del endeudamiento, te diría. Son los 2 graves problemas. Pero en la coyuntura lo que interesa es entrar en el balotaje el 22 de octubre. Y en ese sentido, las políticas que se están llevando adelante, vos fíjate que las intervenciones del ministro candidato, la primera fue devaluación, acordada con el fondo, pedida por el fondo, reclamada por el fondo. Se puede discutir cuál es el origen de la devaluación, pero la devaluación impacta fuerte en una distribución regresiva del ingreso. La pregunta, Julio, es ¿qué hubiera pasado si no devaluabas, ¿no?
Massa por ahí exagera diciendo que el fondo pedía una devaluación del 80, por ahí pedía del 60, del 50, ¿no? Y finalmente se hizo del 22. ¿Qué hubiera pasado si no devaluaba y, en consecuencia, el fondo no te daba la plata y caías en default, ¿no? No, la plata ya estaba dada, Mariano. El tema, creo, es muy difícil hacer política contrafáctica, porque también todos los análisis, vos sos un lector con detención de los temas, todos dicen fue una devaluación que lo que provocó es más inflación. Claro, sí, fue mal hecha. Fue mal hecha porque se amplió la brecha cambiaria, o sea, tuviste más inflación. Estuvo mal hecha, los resultados fueron pésimos de la devaluación. Por eso, Mariano, pensar, si no se hubiese hecho, es muy difícil manejar el tema contrafáctico. Acá hay condicionantes estructurales muy fuertes que la Argentina se mantiene. Por eso, ya lo dijimos la semana pasada, el ingreso de los recursos del Fondo Monetario Internacional con la recomposición de reservas. Vos pensás que de enero a julio de este año, el Banco Central perdió 21.000 millones de dólares en reservas y por lo tanto la relativa recomposición de reservas que supuso los fondos desembolsados por el organismo internacional le dio aire a la política gubernamental y por eso se permiten una devaluación, más allá de si tiene el impacto que el gobierno quiere o no, las medidas compensatorias, la liberación de las importaciones, que es una demanda muy importante, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, y con el efecto de que no impacte el nivel de actividad económica en la Argentina. Pensá que venís de 4 años donde, sacando el 2020, año recesivo mundial por la pandemia, la Argentina viene creciendo a un ritmo promedio superior al de la región e incluso superior al de la evolución de la economía mundial, sin distribuir ingresos, sin distribuir progresivamente el ingreso. Es una de las características negativas y que explica la pérdida de votos del oficialismo. Por eso me da la impresión que desde el punto de vista de la agenda de política económica, lo que está en juego en la estrategia del gobierno es, bueno, que no se dispare exageradamente la inflación. Por eso los pedidos a distintos niveles empresarios de que no actualicen los precios, se liberan importaciones, pero cuidado, no aumenten los precios, conversaciones con las automotrices para que no aumenten los precios. Digamos que la preocupación es, sabemos, desde el punto de vista de la lógica oficial, sabemos que los precios vienen creciendo, que se están disparando por efecto de la devaluación, por temas estructurales, pero queremos contener todo lo posible y vamos a liberar algunos recursos que permite el aire que generó el desembolso del Fondo Monetario Internacional para que hayan mecanismos compensatorios y que se logre conseguir votos que permita ingresar en el balotaje. La pregunta es que justamente todo este congelamiento de precios, ¿no?, es una olla a presión, porque después, cuando vos descongeles esto, vas a tener la presión de todo lo que no... y no es aumentar, es actualizar, ¿no? Es actualizar por paritarias, actualizar por los incrementos que tenés en las facturas de servicios. Hoy las encuestas darían como un eventual balotaje entre Milei y Massa, ya que muchos votos de Rodríguez Larreta, no todos irían hacia Patricia Bullrich. En este virtual escenario, donde Massa llegaría al balotaje, prorrogás todos los aumentos después, entonces vas a pedir un mes más de changüí hasta el 19 de noviembre. El día después del balotaje, gane quien gane, ahí el balotaje, ahí explota todo, o sea, ahí vas a tener todos los aumentos de precios. Peor sería el escenario, digo, peor sería entre comillas, ¿no?, si Massa no entra al balotaje, porque ahí todos los aumentos los vas a tener directamente el lunes siguiente a las elecciones de octubre. Mira, bien señalás, estás describiendo un escenario de incertidumbre muy grande. Por eso yo lo que trato de explicar, de contar, hasta de explicarme, si vos querés, es cuál es la estrategia del gobierno. Por ahora, como bien señalás como hipótesis,
el gobierno está teniendo éxito en su estrategia de entrar al balotaje. Pensá que fue el tercero, por muy poquita diferencia de votos, eso es cierto, pero si ya la mayoría de las encuestas o análisis lo ubican entrando al balotaje, la estrategia de conseguir votos está dando resultados. En todo caso, el problema está ahora en Juntos por el Cambio, que tuvo que hacer una movida política, que fue anunciarlo a Carlos Melconian como el futuro ministro de Economía y por lo tanto salir al ruedo del debate de estrategia económica. Y yo te diría que hoy la estrategia del día después, de cualquiera de los tres candidatos que hoy disputan el gobierno, está en discusión, porque de alguna manera Javier Milei aparece morigerando algunas de sus políticas más extremas. Melconian aparece siendo la voz económica de Patricia Bullrich, intentando recuperar terreno perdido, y el candidato del oficialismo es el ministro de Economía y está usando todos los instrumentos que puede, como vos decís, precarios, porque el día después de octubre o el día después de noviembre, te diría, es otra historia, sobre todo el día después de noviembre, porque ya está cantado quién es el que preside la Argentina a partir del 10 de diciembre. Y por lo tanto es otra historia. Va a ser difícil, igualmente va a ser difícil, si es que no gana Massa, la transición, ¿no? ¿Habrá un adelantamiento? Se lo tendrán que dar antes del 10 de diciembre, porque si no, esa transición, yo me acuerdo lo que fue antes de que, después, siempre las transiciones es cuando te aumenta todo, porque no hay secretario de comercio, no hay controles, no hay nada, te aumenta todo. En esos días de transiciones tenés unas subas terribles de precio. Mira, hay que ser cuidadoso en lo que se piensa en eso, porque digamos, hoy está todo tan lábil, tan movido. La discusión es quiénes pasan a noviembre. Y como bien señalás, ahí empieza otra historia. La transición no es tan larga, digamos, son 3 semanas. Justamente, Julio, muchos hablan del escenario famoso de 3 tercios y otros hablan, no, en realidad no son 3 tercios, son 4 cuartos. Porque todos los que no votaron, ¿no? Es un 30% los que no votaron. Claro, más los blancos. Los que no votaron, más los blancos. Es cierto, y creo, a ver, todas las estadísticas te dicen que en las elecciones definitivas, digamos, sube el caudal de votantes. Normalmente las PASO tienen un mayor nivel de abstención. Como ahora lo que está en juego es relativamente definitorio, bueno, muchas personas que se abstuvieron van a votar. Por eso la disputa está ahí. Yo te diría que están todos los candidatos con posibilidad, incluso los que no, porque convengamos que de las otras 2 fórmulas que compiten van a querer disputar sobre todo legisladores. No tengo duda que la izquierda, el FIT-U, va a querer incrementar su caudal de legisladores, de diputados principalmente, incluso con la posibilidad de algún senador en el caso de Jujuy, lo que sería una sorpresa muy grande. Sería un sector minoritario en el Senado, pero que la izquierda incorpore un senador en estas elecciones sería una sorpresa en el marco de las sorpresas que está dando la política en la Argentina. Por eso te diría que hay que ver que hoy preside todo el escenario electoral y todas las cartas están jugadas, encima con un candidato del oficialismo que es ministro de Economía, que tiene algunos recursos más en reservas internacionales y va a hacer todo lo posible para usarlos y que esos que no fueron a votar en las PASO vayan a votar ahora, voten por el gobierno y se generen condiciones para seguir gobernando, y no sería nada raro que este sea el escenario que tengas a partir de diciembre del año que viene. Pero sí, mucha incertidumbre política y mucha iniciativa política de todos los que están disputando esta elección, que parece muy definitiva.